Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, quiero comenzar esta lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te voy a poner un super like y también un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Bueno, quiero muchísimo a mi escorpión y mi escorpiona. Recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu realidad. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje súper especial de parte de tus ángeles para ti. Wow, te dice, crea para dominar tus instintos. Yo sé que tú te mandas tu genio, tu temperamento, decimos nosotros acá, pero bueno, esa energía que a veces tú sientes, esa rabia, esa ira, la puedes canalizar para algo positivo, por ejemplo, algo lúdico, algo deportivo, algo recreativo, algo que sea de crear. Ahí pon tu energía, listo, y canalízala y haz algo bueno de esa rabia, de esa ira que a veces tú tienes. Y si ves que ya pues esto como que te sobrepasa, entonces busca ayuda profesional. Tal vez niño, niña interior, están, no sé, herido o herida y necesitas paz y tranquilidad. ¿Listo? Escríbelo eso en los comentarios de este video. Llega la paz, la tranquilidad a mi vida. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para el dinero, para los solteritos y para mis parejitas. ¿Listo? Para el amor, el amor. Vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver qué nos dice para ustedes, mis queridos y mis queridas escorpiones y escorpionas en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, al parecer estás pasando por una mala racha en este instante con relación al dinero. Has perdido dinero, han habido malos entendidos también y eso también ha afectado tus problemas, tu cuestión emocional. También me dicen las cartas. Eso te tiene bastante aburrido, bastante deprimido, sí, pero yo te digo que la cuestión es como aclarar, ¿listo? Aclarar las situaciones, llegar a acuerdos con personas con las cuales debas tú llegar, tal vez diversificarte, ¿listo? Buscar otras opciones como por ejemplo criptomonedas o trading o trabajos por internet, busca algo que sea totalmente legal, cuestiones en las cuales tú te puedas desempeñar y que tengan, ¿cómo te digo? Buenas posibilidades, buenas oportunidades para ti y que también sea algo legal, listo, que no te vayan, bueno, que aparte de que tal vez te está yendo mal en ese momento en cuestiones económicas, que te vayas a embrollar mucho más. Infórmate muy bien, definitivamente, listo. Mira, en un futuro más bien cercano, esta carta me anuncia un triunfo para ti, el triunfo sobre los problemas, dificultades que tú has tenido, listo, tal vez posibilidades de mudarse de casa, movimientos, listo, será un momento en el cual como te digo, en el cual tú vas a tener la oportunidad de hacer algo grande, de hacer algo bueno, pero no pierdas esa oportunidad, no lo pierdas, ¿listo? Porque mira, hay oportunidades que llegan a nuestras vidas que son así, corticas definitivamente. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti con respecto al dinero. Bueno, que llega la justicia. Me dice este angelito que aquello que tú hayas perdido a ti te lo van a devolver, y si necesitas utilizar medios legales para poder recuperarlo, hazlo, listo. Vas a tener que romper con personas, con situaciones, inclusive con lugares, con costumbres, para poder avanzar en este aspecto de tu vida. Tal vez estás muy empeñado o muy empeñada en cierto trabajo, en ciertas personas, en cierta situación o en cierta empresa que lo único que está haciendo es darte pérdidas. Entonces piensa muy bien si es momento de mirar otras alternativas. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ustedes el día de hoy. Hay una cuestión legal, me dicen las cartas en este preciso momento, una cuestión legal a la cual tú te vas a tener que enfrentar, ¿listo? Tal vez esto ya está sucediendo en tu vida y esto te tiene como muy enfermo, muy aburrido, muy aburrida, pensando muchísimas cosas acerca de tu futuro. Definitivamente, ¿listo? Esta situación tiende a terminarse,
acabarse. Sí, te va a costar mucho trabajo definitivamente, pero a la larga va a tener un buen resultado para ti. Asesórate muy bien, te dicen las cartas en este preciso momento. ¿Listo? Asesórate muy bien para que esta situación no se vaya a convertir para ti en un, ¿cómo te digo? En un en algo que realmente afecte todos los aspectos de tu vida, definitivamente. Si tú ya te sientes deprimido, deprimida, busca ayuda profesional, busca ayuda para que logres salir de toda esta situación. ¿Listo? Te sientes muy solo, muy sola, asumiendo toda esta situación, asumiendo todos esos problemas y dificultades. Tal vez pensabas que habían personas que te iban a apoyar en esta situación y no lo hicieron. Al contrario, te han hecho sentir ¿cómo te digo? Bastante indeciso, bastante inseguro, bastante solo o sola, pero mira, a la larga toda esta situación tiende a mejorar y a resolverse a tu favor definitivamente. Hay demasiadas personas alrededor tuyo, demasiadas envidias, demasiados celos de muchas personas. Listo, son personas que a ti te van a desilusionar si es que ya no lo han hecho, si es que ya no te has desilusionado de esas personas. Aléjate de esas situaciones tóxicas, resuelve lo que tú tengas que resolver y si es necesario volver a comenzar, hazlo, listo, hazlo definitivamente, vuelve a comenzar con otras personas en otro lugar totalmente diferente, pero busca también, como te digo, apoyo en lo espiritual, apoyo en lo emocional, no solamente en cuestión económica, no solamente en resolver problemas materiales, no, también pégate a tus divinidades, descárgate de cosas negativas que no te están beneficiando para nada a ti en este preciso momento. ¿Listo? Esas personas te quieren arruinar, definitivamente. ¿Listo? Y hay peligro para ti en este aspecto de tu vida. Pero si, mira, a veces nosotros estamos con personas, con situaciones, en lugares, en trabajos, inclusive con familia, que no nos beneficia absolutamente para nada. Y es muy duro, a veces muy difícil tener que alejarse de esas personas, pero a veces es absolutamente necesario porque si no, no vamos a poder salir de la situación. Bueno, entonces replantea muy bien tu vida, replantea muy bien tu situación y vamos y sigue adelante. No te me desanimes, que para todo hay una solución. Te recomiendo muchísimo los rituales del emperador Vela, búscalo en Google, en YouTube. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué nos dicen en este día de hoy. Para las parejitas, lo importante, ya sabes, conecta con tu persona especial en este preciso momento. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta. Y ya sabes que no importa si estás en contacto cero. Y esto también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, con relación a tu pareja, con relación a este amor que tú llevas en este preciso momento. La verdad es que las cosas no se ven nada bien para ti en ese preciso instante. Al parecer no es solamente tu economía lo que está afectando en este instante, sino también tus relaciones amorosas, tus relaciones interpersonales. Si tú ves que esta tristeza, si tú ves que esta depresión ya lleva mucho tiempo, por favor busca ayuda profesional. Tú has visto cosas y tú sabes cosas, pero no las quieres creer, no las quieres aceptar, no quieres darte cuenta de que esta persona con la cual tú estás en este preciso instante tal vez no es lo que tú habías estado esperando, no es lo que tú habías estado creyendo de esta persona. ¿Listo? Bueno, en un futuro más bien cercano, me dice que para esta relación ustedes se van a replantear, ¿listo? Van a replantear esta relación, van a ver, o sea, al parecer tú no tienes la intención de dejar a esta persona definitivamente, ni tú, ni él, ni ella, ¿listo? Y al parecer lo negativo que estás viviendo en ese momento, yo no te digo que haya aquí infidelidad, yo no veo infidelidad, lo que ustedes estén viviendo en ese preciso momento, ustedes tratan como de solucionarlo, hacer un borrón y cuenta nueva. Bueno, ya es decisión tuya, es decisión de tu pareja, de tu persona especial. Las cosas pueden resultar, sí, pero habría que ser muy claro, muy tajante de tu parte, hacerte respetar realmente y que no se convierta esto en una costumbre, pues que te engañan,
engaña, que te traiciona y que tú siempre lo perdonas o la perdonas. Eso no puede ser así, de esa manera, ¿listo? Porque si no, siempre lo va a hacer. Mira, el cielo te va a dar el poder de sanar ese corazón que tú tienes. Eres demasiado generoso, demasiado generosa con esta persona. Bueno, ustedes lo que van a hacer es como decir, bueno, es que hemos tenido tantos sueños, tantos proyectos en el futuro, no los vamos a dejar, no los vamos a abandonar, pero vas a tener que ser muy firme, vas a tener que ser muy claro, muy clara con esta persona, ¿listo? Hay muchas cosas que tú les quieres decir a esta persona y que no te atreves a decirle. Bueno, si es algo muy feo, muy negativo, escríbelo. Así con rabia, con ira, con las palabras más fuertes que tú tengas, escríbelo, desahógate y después rompes esa carta, la quemas y la ceniza las echas fuera. ¿Listo? Vayan a terapia si lo que ustedes quieren resolver esta situación de esta relación. Vayan a terapia, sanes de sus corazones. Tú has sido una persona muy desprendida con esta persona, una persona muy, muy generosa. Bueno, dale tu oportunidad, como tú quieras, como tú lo quieras hacer, pero hay cosas que tienen que cambiar, ¿listo? Hay cosas que tienen que cambiar, pero para positivo, ¿listo? De que esas personas sean más respetuosa contigo, de que esa persona sea más considerada contigo, ¿listo? Bueno, el tarot egipcio me habla acerca de la pasión que se reaviva en esta relación, de que la relación para ustedes puede llegar definitivamente. Van a tener que romper con muchas cosas, ¿listo? Si esto va a ser como para 8 días, como para 15 días, no vale la pena, ¿listo? Si va a ser algo permanente, sí. Si tú te das cuenta que esta persona a los 8 días, a los 15 días o al mes volvió a sus andadas, no te recomiendo que sigas ahí definitivamente porque las cosas no van a solucionarse. ¿Listo? Tú vas a sufrir un cambio, sí. Va a ser esto un antes y un después para ti definitivamente. Tú ya no te vas a dejar, tú ya no vas a permitir que esa persona juegue contigo ni que haga lo que quiera contigo. ¿Listo? Si quieres escribir algo hermoso en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: llega la sabiduría a mi vida, a mi familia y a mi pareja, llega la justicia, ¿listo? Llega el amor, llega la prosperidad a mi vida y a mi familia, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas amigos y amigas de Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, no se me desanimen y bueno, y vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.